Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Génesis. Un detalle ahorita con la computadora y pues no vamos a tener la presentación que típicamente uso, pero pues la verdad, lo único que necesitamos en un estudio es la palabra, así que eso la tenemos y ya es más que suficiente. Así que lo que sí requiere es que pongan mucho más atención de lo normal, porque mis palabras son la única referencia que van a tener para continuar con el estudio. Esta es una herramienta, pero no podemos depender 100% de ella. Pero sí, continuamos con el libro de Génesis. Vamos a estar estudiando el capítulo 6. El tema general de esta parte de Génesis lo hemos titulado Consecuencias y Gracia. Y el subtítulo de hoy es Antes del Diluvio. Ahora, anteriormente, en la lección pasada, estuvimos estudiando Génesis 5. Si bien lo recuerdan, Génesis 5 era una genealogía de todas las generaciones desde Adán hasta Noé. Y fue generación tras generación, y usamos la palabra legado como nuestro eje central. Nuestro objetivo expositivo la vez pasada fue dividido en tres maneras. Primero que nada, el legado de la muerte, de Adán a Jared, versículos del 1 al 20 del capítulo 5. Estamos enfatizando cómo no solamente había muerte espiritual a través del pecado de Adán y Eva, sino la muerte física, por el énfasis, y murió. El otro punto que vimos fue el legado de la vida eterna, manifestado en Enoc, una persona que andaba con Dios, y era todo lo que teníamos indicado en ese capítulo acerca de él, y el Señor se lo llevó. No experimentó la muerte física. Y el tercer punto fue el legado de un testimonio fiel de Matusalén hasta Noé, Matusalén, Lamec y Noé, las generaciones después de Enoc, que de alguna manera manifestaron el testimonio de Enoc en sus propias vidas. Así que fue más que nada nuestro eje central, la vida de Enoc, un hombre que andaba con Dios. Y nuestro objetivo aplicativo fue enfocar nuestro propósito de vida en dos cosas: al glorificar a Dios, buscando su presencia y su placer. Fueron como que nuestras dos palabras que estuvimos repitiendo una y otra vez. ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida? Busca dos cosas: su presencia, o sea, ven a Él no solamente pues una vez que ya entregaste tu vida a Él a través de fe en Cristo, es buscar su presencia en su palabra, en la oración, en la iglesia, y el otro punto era su placer, que es la obediencia, una obediencia activa, que estás evangelizando, que estás mortificando el pecado, que estás haciendo de testimonio fiel ante los demás. Presencia y placer, presencia y placer. Ahora ya vamos a entrar al sexto capítulo de Génesis. En este punto han pasado 3 generaciones después de Enoc, como mencioné: Matusalén, Lamec y ahora Noé. Y en este punto, la humanidad se ha multiplicado, no solamente en números, en la población, sino en su pecado. Y llega en un punto que es tan grave y grotesco el extent del pecado, que no solamente se manifiesta a través de la línea de Caín. Recuerden que todo este tiempo hemos estudiado 2 líneas, 2 linajes: la simiente del pecado a través del Caín, y la simiente espiritual, que es el Mesías prometido en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, o el linaje de Set, que fue el que continuó el linaje después de Eva. Pero no solamente se ha extendido el pecado a través de la línea de Caín, sino también se ha extendido el pecado a través del linaje de Set. No significa que el linaje de Set era 100% sin pecado, no, todo lo contrario, también había pecado, y en este punto se extendió. Así que estamos a punto de entrar a uno de los eventos más extraordinarios, no solamente de la palabra, sino de la misma humanidad, lo que es el diluvio. Pero aquí va la primera pregunta. Necesito referencias acerca de qué piensan cuando piensan en la palabra diluvio, o en cuanto a este evento, que son algunas palabras que llegan a mente. Agua, mucha agua. Esa es casi la primera imagen. ¿Otra? Catástrofe. Esa palabra. Palabras claves. Arca. Barco grande. ¿Qué había en el arca? Animales, abundancia. Es interesante porque yo recuerdo un comediante cristiano que hacía la referencia que en muchos cuartos de las escuelas de los niños en las iglesias, en las paredes, pintan el arca de Noé. No solamente en las iglesias, sino pues en las Biblias de niños. Está muy bonito, la verdad, los animales sonriendo, Noé sonriendo,
El movimiento cristiano dice, pues eso no parece muy realístico porque no hay cuerpos flotando, no hay gente gritando. La realidad es que el diluvio fue, como dijo ahorita el hermano Luis, una catástrofe. Hay mucho que asimilar con este gran evento. Claro, hay también una manifestación increíble de gracia del Señor a través de Noé con este arca, pero pues sí hay mucho que asimilar en cuanto a este gran evento: juicio, destrucción. Así que sí, mucho que digerir. Así que aquí hay algunas preguntas que implican este evento. Son preguntas más que nada retóricas. Por ejemplo, ¿por qué decidió Dios destruir la creación, toda su creación, a unos miles de años después de haberla creada? O sea, ¿qué fue en particular diferente a estas generaciones, a diferencia de hoy en día, por ejemplo? ¿Cómo se compara la maldad de aquel entonces con ahora? ¿O por qué destruirla de esa manera? ¿Y por qué comandó a Noé a construir un arca de manera muy específica? La otra cosa es, ¿qué tan especial fue Noé? ¿Qué lo hizo a él realmente diferente al resto de su generación? Y pues, ¿cuál debe ser nuestro enfoque en todo esto? Así que, para mí, el núcleo temático que quisiera como que resumir en este tema es este. Nuestro Dios es siempre fiel en su plan para redimir la humanidad hacia él mismo. Y dentro de eso es interesante porque en los estudios pasados, digamos a partir de la caída y la promesa, nos hemos enfocado en ciertos personajes principales. La maldición de Caín, la fe de Abel, el legado de Enoch. Ellos han sido nuestros ejes y hemos sacado mucha aplicación de estos personajes. Pero nuestro enfoque debe ser, pues, nunca perder el enfoque, en el personaje principal de la palabra, que es el Señor mismo. Él es el personaje principal. Claro, usamos referencias a otros personajes secundarios, pero la historia es acerca de Él, por Él, para Él y hacia Él mismo. Eso es como que nuestro gran enfoque. Pues los demás son ejemplos imperfectos, pecadores, pero pues ejemplos limitados. Así que esa realidad debe ser como que nuestro mayor alivio en medio de las peores circunstancias. En este caso, cuando estamos estudiando un evento como el diluvio. Así que este va a ser nuestro objetivo expositivo. Pongan mucha atención. Este va a ser todo Génesis 6, versículos del 1 al 22. Lo vamos a dividir en tres maneras diferentes. La primera parte es el diagnóstico del mal. Vamos a hacer un par de diagnósticos. Diagnóstico del mal, esa es la primera parte. La segunda parte es el diagnóstico de la fidelidad. Vamos a depender de los ojos del Señor para ver cómo Él reconoce el mal, cómo Él reconoce la fidelidad, dos diagnósticos. Y el tercer punto, el llamado a la obediencia. Diagnóstico del mal, diagnóstico de la fidelidad, llamado a la obediencia. Ese es como que el objetivo expositivo. En cuanto al objetivo aplicativo, pues lo que queremos sacar del pasaje es cómo nosotros obedecer al Señor fielmente, reconociendo tres aspectos de su plan. Tres aspectos: el celo, el sello y la seguridad de su plan soberano. El celo, el sello y la seguridad de su plan soberano. El diluvio pues es un tema muy grande, lo estamos dividiendo en tres diferentes lecciones. Como dije, se llama antes del diluvio. La lección después va a ser durante el diluvio y posteriormente después del diluvio, en tres partes diferentes. Así que comenzamos con el primer punto expositivo, que es el diagnóstico del mal. Para esto vamos a estudiar Génesis del 1 al 7 y versículos 11 y 12. Así que, pero habiendo dicho esto, nomás quiero definir un poquito aquí a qué me refiero con el mal. Aquí el mal yo lo estoy definiendo como el conjunto del pecado del hombre en todas sus variadas formas. Todo lo que hace, todo lo que intenciona, brotando desde su corazón, desde su mente, se expresa en palabra, en acción, en intención. Todo el pecado del hombre, instigado y manipulado por Satanás, esto en medio de su poder limitado, y todo esto culminando con un mundo aprobador, alabador y alentador de ese mismo pecado. Como que el mal en tres diferentes formas. Así que con esto en mente voy a enfatizar tres puntos acerca del mal, la manera que el Señor percibe el mal. Es que el primer punto en cuanto al mal es que, bueno, el mal, primero que nada, busca impedir el plan de redención. El plan que el Señor puso en movimiento en Génesis 3:15, el mal busca impedirlo, cortarlo.
Así que vamos a leer otra vez aquí Génesis 6, versículos 1 y 2. Aquí dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Me salto al versículo 4 por ahora. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Este ha sido uno de los pasajes más confusos en las escrituras para muchos teólogos. Es justo en la multiplicación de los hombres en la tierra, en los días de Noé, vemos el resultado de una generación muy particular, nacida de los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntan y sale esta generación que es definida o descrita en el versículo 4 como gigantes, héroes de la antigüedad y héroes de renombre. Así que, ¿a qué se refiere Moisés? Recordemos que Moisés es el autor original. ¿A qué se refiere con estos términos? Hay algunos teólogos que afirman que estos hijos de Dios pues se refieren a los hijos de Set, del linaje de Set, de la simiente espiritual, que en algún punto se mezclaron con los hijos de Caín, la simiente del diablo. Y otros afirman que pues es un resultado de unos reyes paganos que practicaban poligamia. Pero pues el texto, estudiándolo bien, en su propio contexto, en la hermenéutica apropiada, pues no afirma realmente ninguna postura. De hecho, la palabra gigantes aquí viene del vocablo nefilim, que hace referencia a caer o caído. Es una descripción muy similar a los ángeles que cayeron a rebelarse contra Dios junto con Satanás. Recordamos esto es en el tiempo pasado, cuando Satanás se rebeló contra el plan de Dios y se llevó un tercio de los ángeles. Se refiere a ellos mismos. De hecho, vemos una descripción un poco más específica en el libro de Judas, al final de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, versículo 6, si alguien lo quiere buscar para poder leerlo. Judas 1, versículo 6. Hay un poquito más de extensión en el significado de estos ángeles. Judas, bueno, de hecho es el único capítulo, simplemente el versículo 6. Si alguien lo tiene, que se puede levantar la mano y llevar a nuestro hermano Max a pasar el micrófono. Judas, versículo 6. Hermano Luis. Dice: y los ángeles que no guardaron su divinidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Gracias. Los ángeles que no conservaron su señorío original, abandonaron estos ángeles la posición que Dios les había dado, que había decretado para ellos bajo la rebeldía de Satanás. No conservaron su señorío original. En cuanto al término hijos de Dios, que también ahí explica el texto, se puede no solamente referir para el pueblo de Dios, sino también para ángeles de manera general. De hecho, vemos varios ejemplos en el libro de Job. En este caso yo lo voy a leer. ¿Un segundo? ¿Qué tierra? Por acá ya. Excelente. Detalles técnicos. Job capítulo 2, versículo 1, yo lo leo. Y sucedió que un día, es justo antes de cuando Satanás quiere hablar con Dios acerca de la situación de Job para tentarlo, sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Así que el término hijos de Dios también aplica para ángeles en general. Así que tenemos el término nefilim, ángeles caídos, hijos de Dios, ángeles en general. Lo que estamos viendo aquí en el pasaje es, a la luz de la escritura, las artimañas o los ataques del enemigo para detener la llegada del Mesías. Así que recordemos que Satanás ya sabe que el Mesías ha sido prometido a través de la mujer. Bueno, ¿cómo puedo cortar esa simiente? ¿Cómo puedo cortar esto desde la raíz? Me interfiero entre la línea humana. Hemos hecho algunas referencias en estudios estos pasados domingos acerca de esta verdad. Se buscaba interferir con esa línea física, de alguna manera frustrar los planes perfectos de Dios para su creación. Ahora, de hecho, esto es lo que Satanás
ha buscado hacer, no solamente desde ese punto, sino a lo largo de la narrativa de la palabra. Recordemos en el Nuevo Testamento, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto. El punto era tratar de detener la obra del Mesías. Es otra muestra de que la serpiente está evitando ser aplastada mortalmente, como lo habíamos estudiado. Así que, pero sí, la obra de la cruz ya terminó y la tumba, que pues hoy recordamos, está vacía. Aún así, Satanás, aún hoy en día, busca impedir que la gente venga a los pies de la cruz, al evangelio, al conocimiento. Esa lucha espiritual que él ha manifestado desde el principio hasta ahora, pues se sigue manifestando hoy en día y lo seguirá haciendo hasta que Cristo regrese. Regresando aquí al pasaje de Génesis, en el versículo 3, aquí me lo había saltado al principio, lo leo ahora. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Aquí estamos haciendo estamos viendo una referencia al Señor conteniendo su espíritu. Aquí estamos haciendo, el texto hace una referencia a la tercera persona del Dios triuno, el Espíritu Santo. No puedo aguantar de esta manera mi furia, mi desgracia ante tanta maldad. Así que en este punto él decide dar un espacio desde ese momento en que hace este diagnóstico, 120 años, para que algo cambie. Ahora, enfatizando un poquito más este rol, vemos el segundo parte del diagnóstico de la maldad, que es el mal mancha el plan original de la creación. El mal busca impedir el plan de redención, busca detenerlo, y ahora lo mancha. En este caso lo vemos un poco más específicamente en el siguiente versículo. Versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí voy a hacer un salto a versículos 11 y 12. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto es un diagnóstico muy particular, muy intenso. ¿Cómo era la relación antes del pecado con Dios entre el hombre? ¿Era qué? Perfecta, maravillosa, íntima, casi cara a cara. ¿Cuál era la palabra clave durante la creación? Vio Dios que todo era bueno, toda tierra, todo, increíble. Y ahora no es solamente como que, un cambio de 360 grados. Sí es 360 grados, pero es corriendo al extremo opuesto. Todo viniendo desde lo más íntimo del corazón, de la mente, violencia en todas partes. Y esto está aquí hablando de los dos linajes, el linaje de Caín, el linaje de Set. La palabra corrompida aquí, en el vocablo original, tiene varias implicaciones, tiene varios usos. Uno habla de un estado así de destrucción total, como que catastrófico. Pero el otro uso es también de echarse a perder. De hecho, vemos dos ejemplos en el libro de Jeremías. No lo tienen que buscar, yo lo leo. Jeremías 4, versículo 7b, dice: has salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. En ruinas viene del mismo vocablo. Corrompido, en ruinas, es catastrófico. No veo nada más que caos. Otro ejemplo es Jeremías 13:7. Fui pues al Éufrates y cavé, hablando del profeta Jeremías, tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido, y aquí el cinturón estaba podrido. No servía para nada. La palabra podrido viene del mismo vocablo, es un asco. De hecho, esa respuesta de parte de Dios es parte del tercer punto que tengo para describiendo el mal. El mal repugna el plan de armonía entre Dios y el hombre. El mal repugna el plan de armonía entre Dios y el hombre. Estaba tratando de buscar ejemplos poco más prácticos. De repente se me ocurrió, por ejemplo, un pintor famoso, Van Gogh, no sé si lo ubican, tiene unas pinturas muy famosas. Si nos imaginamos que él regresara hoy en día, y una de sus obras maestras, que es la de no sé, Noche Estrellada, El Grito, hay varias obras muy famosas de él. Imagínense que una de sus obras
la están usando para papel de baño, justo en el momento, y él reacciona. Eso no se compara con lo que Dios siente con el pecado, que lo ve ahí directamente. Es un asco. Y a tal punto que lo está expresando cómo él se siente en los siguientes versículos. Génesis 6, 6 y 7 dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Así que tenemos aquí un vistazo muy claro de lo que Dios siente por esta maldad. Aquí vemos una descripción interesante, una profunda tristeza y pesar en él, pero esto es, en el contexto es lo que nosotros decimos un antropomorfismo. Lo practiqué 1000 veces. Antropomorfismo. No, yo creo que escribí mal. Antropomorfismo. ¿Pomo o es Antro sí. Antro de, Sí, antro. de hombre. Pomorfismo. Antropomorfismo. Pomorfismo. No, ya saben. El punto es... Forma de hombre. En forma humana. Pues. En forma humana, exacto. Es el atribuir una característica humana a algo que no es humano. Pues en este caso, pues Dios es infinito, nuestras mentes finitas no pueden enteramente conocer el Dios infinito, así que Él se refleja en lenguaje que nosotros podemos de alguna manera comprender. Como en los Salmos, por ejemplo, hablamos de los ojos del Señor están sobre los justos. El Señor no tiene ojos físicos, pero es una manera de nosotros entender que el Señor nos está mirando, nos está viendo en todo el tiempo. Así que aquí es una manera que Él se está expresando para que podamos entender su reacción ante el pecado. Aquí su reacción, no solamente pues tristeza, profunda tristeza, sino también un aspecto de su justicia. Aquí dice claramente, esta reacción conlleva justicia, que significa borrar a todo ser creado desde la faz de la tierra. Lo que era inicialmente perfecta, ahora ya da un asco. Y de hecho, este es más o menos, si estamos haciendo una comparación con hoy en día, pues el Nuevo Testamento, vemos una diferencia que los días de Noé antes del diluvio es un reflejo a cómo serán nuestros días antes de la llegada de Jesús. Vemos aquí en Mateo 24, si lo quieren buscar, Mateo 24, versículos 37 al 39. Mateo 24, versículos 37 al 39. Si alguien lo tiene, puede levantar la mano para verlo. Mateo 24, versículos 37 al 39, hermano Luis. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Continúa, hermano? Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay 39, hermano. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos estamos adelantando un poco de la narrativa, pero el enfoque aquí es cómo la humanidad no solamente estaba llena de pecado, sino la propia humanidad estaba celebrando su propio pecado, haciendo a un lado el juicio y las advertencias de Dios. Hoy, aquí haciendo un poco de referencia a la segunda venida, lo que es Jesús viniendo por su iglesia, el pueblo con quien él hizo su pacto, o sea, la simiente espiritual de la mujer. Así que hoy en día, ¿cómo estamos viendo esto? ¿Cómo se comparan aquellos días con hoy en día? ¿Hay mayor temor de Dios? ¿Hay mayor crecimiento de iglesias? ¿Hay más y más gobiernos que aprueban la palabra? No, todo lo contrario. Cada vez que vemos las noticias o vemos nuestras propias familias incrédulas alrededor, vemos toda esta cantidad de pecado que está siendo no solamente aprobado, sino alentado, e inclusive al punto de criminar o hacer ver como
o como loco, o como intolerante, lo que es agradar a Dios, buscar el bien. Así que en este caso, aquí terminando lo que es el primer punto del diagnóstico del mal, aquí vemos Dios cómo está percibiendo todo el mal, deteniendo el plan de redención, el plan de armonía entre Dios y el hombre. Es todo un caos, Él quiere deshacerse de todo. Ahora, en este caso, ¿cuáles son las marcas que Él percibe que vienen de alguien fiel, de la fidelidad? Bueno, continuamos en este caso, en el segundo punto, el diagnóstico de la fidelidad. Aquí está el Señor rastreando su creación. Continuamos en este caso en Génesis 6, versículos del 8 al 10. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, hasta el versículo 10. ¡Wow! Regresando aquí un poquito. ¡Wow! Mal por todas partes. No hay temor de mi santo nombre. Pero aquí, aquí está Noé. Vemos 4 características de Noé. El primero es que halló ¿qué? Halló gracia ante el Señor. Es que la robó, se la quitó, se la llevó. Lo recibió del Señor. Aquí es la primera vez que vemos esta palabra para gracia que indica el favor del Señor, la aprobación del Señor. Lo está recibiendo por su fiel apego a lo que Dios llama bueno y agradable. Eso es uno. La otra característica en el texto, en versículo 9, es que era un hombre ¿qué? Justo. En este caso hace referencia a justificado por haber creído en el Dios único y verdadero. Más adelante, en generaciones después, vemos esta justicia a través de la fe marcada en Abraham y generaciones después. Pero aquí ya vemos un vistazo a lo que es ser justificado por la fe. Es justo. El otro es que entre sus contemporáneos era ¿qué? Perfecto, recto, firme, bueno, constante en su carácter. Ahora, no era sin pecado, pero en muchas maneras era irreprensible en sus palabras, en su conducta, en su propia familia. Vemos aquí a Sem, Cam y Jafet, más adelante vemos a sus esposas. Él está continuando el legado de fe con su propia familia, y sus contemporáneos, la gente que vivía con él, podían notar eso. Podemos decir que también él contaba, si recordamos generaciones atrás, Enoch, y si tomamos las generaciones de una por una sin saltos, entonces Enoch vendría siendo su bisabuelo. Y tanto Enoch como Lamec hacen referencias a hablar acerca del juicio del Dios venidero. Así que contaba con esta piedrita de fe que estaba pasando de generación a generación. Así que es por estas cualidades que aquí Dios rastrea la creación. Aquí hay fidelidad, aquí están estos factores, muy bien. Se acerca a Noé para expresarle su plan. Aquí vamos a hacer un brinco hasta el versículo 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí Dios, en su justicia perfecta, enteramente justificado, busca acabar con todo ser viviente y aún así mantener su plan de redención en marcha, porque lo que él había dicho en Génesis 3:15, eso hará. No hay cambio de plan, no hay ajuste de plan, todo esto está dentro de su plan soberano. Pero aquí es interesante que cómo él se acerca a Noé, porque vemos aquí un factor, una característica de Dios, que es Dios solamente y exclusivamente intima y se hace conocer su buena voluntad con su pueblo y con nadie más. Así que si tú deseas que el Señor te demuestre su voluntad para tu familia, para ti, para tu trabajo, tu futuro, Dios, muéstrame qué tengo que hacer. Dios, ¿qué debo hacer en cuanto a la iglesia, en cuanto a decisiones? Ok, muy bien, pan comido. Solamente haya la gracia del Señor. Sé justo, sé perfecto. Y hay otro punto que sin querer que lo enfaticé. ¿Andaba con quién? Andaba con Dios. La marca grande aquí de Enoch, ¿no? Que tenía intimidad con él día tras día tras día y lo reflejaba en obediencia.
Así que si tienes estas 4 características en tu vida marcadas, pues conocer la voluntad del Señor es prácticamente parte de la vida cotidiana. Claro, solamente podemos encaminarnos en este rumbo mediante la fe en Cristo, primordial, y a partir de eso el camino de santificación progresiva, que conlleva, pues sí, leer, estudiar la palabra, una vida de oración, mortificar el pecado, asistir, servir en la iglesia, evangelizar, testificar en el mundo. Así que todo eso son resultados. Y sí, no es un carácter formado de un día para el otro, eso es refinado, es día tras día, prueba tras prueba, paso de obediencia, paso de obediencia. Es aquí cuando Dios dice, mira, aquí tengo a tal persona que está cumpliendo mi voluntad, me acerco a él para hacerle saber mi voluntad, en este caso como lo hizo con Noé. Reiterando, diagnóstico del mal, caos, el enemigo quiere detener mi obra, no puede, pero lo está intentando. La gente con sus pensamientos, con sus acciones, violencia tras violencia. Aquí, otro diagnóstico, fidelidad. Aquí está Noé, justo, perfecto, anda conmigo, halló gracia, muy bien. Tercer punto, el llamado a la obediencia, llamado a la acción. Porque Dios no es fiel, se le da una tarea muy particular. En este caso, aquí Dios le está comunicando un poquito de su plan, pero primero que nada le presenta con un mandato claro y fijo. Ahora tiene muchos detalles este mandato, muchos detalles en un aspecto, pero no muchos detalles en cuanto a otros aspectos. Muy, muy particular. Así que vamos a dividir este llamado, lo vamos a dividir en 3 partes, en muchos incisos, sean pacientes. El primer inciso aquí es el mandato específico, es un mandato muy específico. Veamos versículos 14 y 15. Hazte, aquí una orden directa, no una sugerencia, hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás. Pausa aquí. Ahora este mandato debió haber sido algo demasiado extraordinario para alguien como Noé. Un arca. Es la primera vez que Noé escucha una palabra así. ¿Cómo entendería él lo que es un arca? Bueno, en este caso el vocablo tiene que ver con una caja gigante, como que diseñada para flotar. No hay ninguna descripción de un timón o de algún instrumento de navegación, pero que este arca consistiera de diferentes compartimientos que también se puede entender como diferentes nidos, como para refugiar algo o conservar algo. Y ya con esto le da a Noé una lista de instrucciones en cuanto a las dimensiones de esta caja gigante, de este arca. Ahora, aquí las medidas son bien particulares en versículos 15 y 16. Pues como no está sirviendo el proyector, yo tengo una foto preparada para ustedes, pero para aquí ayudarles, la medida que tenemos aquí en versículos 15 y 16 es usando codos. De hecho, esta unidad de codo es usada a través de la palabra con diferentes naciones, en diferentes épocas. Las variaciones de esta medida, pues, varían. Pero por lo general tiene que ver con midiendo desde la punta del dedo mayor hasta el codo mismo. Así que por lo general es 45 centímetros, más o menos, 45 centímetros. Así que teniendo eso en mente, aquí en versículos 15 y 16 dice: la harás de esta manera, 300 codos la longitud del arca, 50 codos su anchura, 30 codos su altura. Así que aquí traduciendo a metros, que es la idea que nosotros usamos, es, bueno, de largo estamos hablando de como 138, 160 metros. Aquí ya pueden más o menos variarlo. Ancho 23, 27 metros y alto de 14 a 16 metros. Volumen, estamos hablando de 39.500 metros cúbicos. Y aquí como puliendo un poquito más nuestra imaginación, es como si metieras 522 vagones de ferrocarril. Así que ya si tenemos aquí la idea de un vagón, imagínense 522 dentro. Otro punto de referencia es más o menos, si agarramos un animal del tamaño de una oveja, de
O sea, había animales de diferentes tamaños, no todos eran elefantes. Pero si agarramos un animal promedio como una abeja, serían 125.280 animales. Ahora, aquí solamente estoy puliendo las dimensiones que la palabra detalla. En algún otro punto de mi caminar con el Señor, si me hubiera tocado este estudio, yo me hubiera enfocado mucho en el aspecto apologético, que es usar evidencia extrabíblica y razonable como para defender la existencia del arca, cómo se sostiene, cómo era exactamente suficiente para contener los animales y las generaciones después de ellas. Y toda esa información es buena, pero no es necesaria. Porque, pues, sí, son datos útiles y todo, pero el punto clave es... excelente. Tal vez no se aprecia mucho, pues, pero ahí todo lo que dije, ahí está. Ahí también dividida en 3 pisos diferentes. Y también, este es el versículo 16, que no lo ve ahí. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Así que la ventana sería más o menos como que en una punta hacia arriba después de los 3 pisos. Le pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos, compartimientos y las dimensiones que ya indiqué ahí. Así que eso es solamente usando el mero texto como para pintar una idea clara de cómo se veía el arca. Al final de cuentas, nuestro eje central, nuestro punto central es: la Biblia lo dice y así sucedió y así fue. Punto. No tenemos que, a veces con este tema, como que tenemos la urgencia de, ay, pero hermana, ¿crees que estoy loco? Necesito evidencia extra. No, apóyate, adelante. Pero la Biblia lo dice, así sucedió y ese es nuestro descanso. O sea, y recuerden que estamos usando Génesis en su contexto, usando la hermenéutica gramático-literal. Lo está pintando como una narrativa tal y como sucedió. Y los autores del Nuevo Testamento le hacen mucha referencia a este evento. Esta fue el arca que Dios comandó a Noé que construyera. Ahora, lo que sí podemos deducir es que, bueno, Noé contaba con algo de experiencia en cuanto a experiencia y talento y capacidad física, física como para poder hacer tal obra. Así que también, y como su familia al final fue salva, pues también usó a su familia para construirla. Algunos teólogos deducen también que muy probablemente Noé contrató a gente para hacer el arca. No lo vemos en el texto, podríamos tal vez deducirlo, pero el punto es que Dios fue sabio en elegir a Noé para esta tarea y equiparlo con lo necesario para llevarlo a cabo. De hecho, creo que el último punto ahí es que el texto habla de madera de ciprés. Realmente es el único tipo de material que es referenciado en la Biblia. Recordemos que este es el mundo antediluviano, así que ya después la fauna fue moldeada y cambiada drásticamente, que no es como que podemos apuntar este fue el tipo de madera, el tipo de árbol que usó Noé. Realmente no, pues, pero sí era una madera suficientemente, pues, dura, robusta, como para aguantar todo este tiempo del diluvio. Y recordemos que, como el ser humano vivía muchos años en el tiempo antediluviano, y agarrando la referencia que Dios dijo en cuánto tiempo, son 120 años que Noé tenía para completar esta obra. Así que no fue de un día para el otro. Ahora, este es el mandato específico. Versículo 17 vemos el motivo particular. Mandato específico, motivo particular. 17. He aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Aquí hay otra nueva palabra para el vocabulario de Noé. Primero fue arca. Segundo, diluvio. Otra vez, esta es la naturaleza antediluviana. No había lluvia. Las condiciones atmosféricas eran adecuadas para todavía sostener la creación por la mayor parte intacta, a pesar de que ya estaba maldita. Pero imagínense, o sea, la palabra diluvio, cantidad y cantidad de agua brotando y brotando, capaz de destruir todo ser viviente, todo que se respira, todo se mueve, claro, a excepción de seres marítimos. Pues podemos imaginarnos, wow, ¿qué estará pensando Noé en todo este tiempo, no?
explicando lo que va a hacer, lo que él quiere que lo haga, cómo quiere que lo haga. ¿Fue todo esto suficiente para que Noé respondiera en obediencia? Si resumimos todo el mandato aquí, o todo el llamado de obediencia en tres palabras, podemos cubrir la tercera con esta. La primera es arca, la segunda es diluvio, y la tercera, la motivación suficiente. Mandato, motivo, pero ahora la motivación suficiente. ¿Cuál es? Versículo 18. Pero estableceré mi ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 18? Estableceré mi ¿qué? Mi pacto. Tres palabras. Arca, diluvio, pacto. Mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra será. Mi pacto contigo. Nuevamente esa es la primera palabra, la primera vez que vemos esta palabra en las Escrituras, dando a entender que Noé sería el que iba a continuar el linaje de la simiente prometida, la simiente de la mujer. El plan del Mesías iba a continuar con él. De la misma manera que comenzó con Adán y de repente, generaciones, se perdieron. No, anduvo con Dios. Y de repente voy a destruir a todos, pero esta piedrita, este eres tú. Yo estableceré. Este es el Señor hablando, recordemos, él es el personaje principal. Y junto con la protección física de Noé y su familia, viene también la provisión de Dios a través de la provisión de 2 animales de cada especie. Ahora, todo este detalle de los animales lo voy a reservar para el estudio durante el diluvio, mucho para especificar, no solamente en cuanto a los animales, sino los números, los tipos, las especies, interactividad. Pero el punto aquí es denotar la firme mano de Dios que le está proveyendo. Lo vemos más específicamente ahí en los versículos 19 y 20, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Wow. Y 21, y toma contigo, ¿qué dice el 21? Toma contigo de todo ¿qué? Alimento, encima de todo eso, no solamente hacer el trabajo, sino también alimentar a todas estas posiblemente 150,000 criaturas, tamaño promedio, para alimentarlas durante un tiempo que el Señor nos está diciendo cuánto. Un detalle algo importante, ¿no? Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo en los nidos, en los compartimentos, en los 3 pisos, servirá de sustento para ti y para ellos. Fin del mandato. Muchas especificaciones del arca, muy específico. Los animales que vas a meter. El motivo del que el Señor, bueno, voy a destruir a todos, hay mucha maldad y hasta ahí. ¿Cuál fue la respuesta de Noé? Seguramente me imaginaba, bueno, aquí hablando de situaciones lógicas, bueno, pues, tal vez Noé le pudo haber dicho, Dios, te voy a obedecer, nomás tengo muchas preguntas. ¿Qué es diluvio? ¿Por qué exactamente? ¿No hay otra manera? El arca, ¿por qué no nos haces que todos flotemos y aguantemos ahí? ¿Por qué esto? Dame algo de tiempo, déjala piense, déjala platicar con la esposa, déjala platicar con los hijos, sus esposas. Hay muchas implicaciones aquí. No hizo nada de esto. Versículo 22 es el último versículo del capítulo, y si al final de cuentas nos olvidamos o se olvidan de todo el pasaje y van a recordar un versículo nomás, recuerden esto: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Por si no era suficiente nomás decir obedeció Noé, conforme a todo. Dios ordenó, Noé actuó, punto final. Tuvo plena confianza en el plan soberano de Dios y todo lo que ello implica. Descansaba en él. Vemos mayor vistazo en cuanto a la fe de Noé
en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, si lo pueden buscar para leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí para amplificar un poco la fe activa de Noé al obedecer a Dios. Si alguien lo tiene, puede levantar la mano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Bueno, Luis. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sino que guardó a Noé. Es interesante cómo describe aquí el apóstol Pedro a Noé. Pregonero de justicia, alguien que está anunciando justicia. Eso significa que no solamente estaba Noé construyendo, al mismo tiempo que estaba construyendo, él estaba proclamando el juicio de Dios ante sus contemporáneos, con la esperanza de que se arrepintieran. Porque el Señor es lleno de gracia, es de amor, Él desea el arrepentimiento de todos. Y esta es la oportunidad que el Señor pudo haber dicho, ya, los comieron una vez. Noé, apártate allá, escóndete allá y va con todo. No, 120 años para que se arrepienten. Y aquí está Noé anunciando. Así que hablando de nosotros teniendo, queremos obedecer al Señor, ¿no? Queremos seguir su voluntad, a través de nuestra fe en Cristo, haya gracia en Dios, sé justo, sé perfecto, pero también nuestro caminar con Dios demanda anunciar su palabra. No hay tal cosa como un testimonio bonito, calladito, reservado en la esquina. Eso no hay. Hay anuncio, hay evangelismo, hay el deseo activo de que la gente sea salva, predicándoles de la palabra, de su propio pecado, de la esperanza que hay en Cristo. Claro, con amor, pero con verdad las dos en una. Ninguna doblez o flaquez de espíritu. Imagínense, ese es el único caso, o siendo uno de los pocos casos en el que Noé tenía literalmente todo el mundo en su contra. Así que cuando decimos, no, el mundo está en mi contra, no, los que están en contra de ti son la gente alrededor en ese espacio. Aquí con Noé era todo el mundo. Otro aspecto de la fe de Noé lo vemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 7. ¿Lo pueden buscar? Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7, si alguien lo tiene para leerlo. Sí. ¿Quieren levantar la mano para leerlo? Bueno, Luis. Dice, por la fe, también la misma, versículo 7, ¿verdad? Sí, 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. Advertido por Dios por cosas que no se veían, no tenía evidencia, con temor reverente, obedeció, preparó el arca. Así que, agarrando un poco la referencia que usamos en Mateo, acerca de cómo antes del diluvio, pues era este tiempo de espera, ese tiempo en el que el Señor preparó a Noé a construir el arca, en la que se anunciaba su palabra, su juicio, con la esperanza de que se arrepintieran antes de que llegara el juicio. Y Mateo lo compara, bueno, de la misma manera tenemos este tiempo en la que el pecado va de mal en peor. Ahí viene el Señor, la tumba está vacía, ya ascendió, va a regresar, se va a llevar su pueblo. ¿Cómo respondemos? Es interesante, la manera que cobramos ánimo al que vamos a obedecer a Dios. Muy bien, pero inclusive esa obediencia no es, a veces tenemos una vista algo corta cuando se trata de nuestra obediencia. Yo obedezco porque tengo que hacerlo. Yo obedezco porque aquí me lo manda el Señor. Bueno, hay cierta validez en esas cosas,
pero se trata del Señor mismo y su plan. Ese es como que el objetivo, la perspectiva que Noé tenía. Dios ama su plan. Nada lo va a detener. Es un hecho, es firme, va a defender su plan y nos mantendrá seguros en ese plan. O sea, apenas teniendo esa perspectiva es como que, bueno, el obedecer es casi automático, es como un reloj. Cambias una pieza además y al final todas las tuercas y todas las piezas se mueven una con otra. ¿Cómo vamos ahorita hoy en día? Pues ¿cómo va el mundo? El mundo va en decadencia. Gobierno corrupto, ese es un ejemplo. Aquí en México no hay justicia aquí, no hay justicia allá, clamemos por justicia. El Señor es nuestra justicia. Iglesias escasas. ¿Cuántas iglesias bíblicas hay? Hay como Oxos. No. Cultura idólatra. Idolatría por todas partes. Sí, no, la Santa Muerte. Ponte aparte, el dinero, la fama, las redes sociales, la superación personal, persecución en incremento. Puede que ahorita tengamos en México ciertas libertades para predicar el evangelio o reunirnos. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Tenemos esta libertad ahorita, en muchísimos países no la tienen. Guerras y rumores de guerras. Injusticia en todas partes, pecado tras pecado tras pecado. Así que si tenemos el mismo diagnóstico que el Señor tuvo, al mismo tiempo, ok, ¿cuál es nuestra respuesta? El desespero, demás. No, es decir, con mayor fuerza, Cristo viene. Él defiende su plan, Él ama su plan, la obediencia se la activa. Concluyendo, antes del diluvio, obedeciendo al Señor fielmente al reconocer tres aspectos de su plan soberano. El celo de su plan soberano. Dios ama su plan, no porque nos da lástima, Él tiene lástima a nosotros, Él ama su plan por Él mismo. Debe ser de nuestros mayores consuelos. Imagínense si su plan dependiera de su estado cambiante de ánimo. Ya sabes que ya me agüité, voy a cambiar de plan. ¿No sabes qué? Nadie me está haciendo el rollo, aquí se detiene el plan, aquí se detiene la salvación. No. Él ama su plan, tiene un celo puro por su plan. El sello de su plan soberano. Dios dice, eso hace, punto. Cristo viene, es un hecho, punto. La obra comenzó en Edén, se mantuvo con Israel, culminó con la cruz, brilló en la tumba, se magnificó en los cielos. Todo eso ha sido planeado perfectamente, desde antes de que el universo tuviera su primer aliento. El Nuevo Testamento lo dice, ¿no? Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra esto que el Señor comenzó. ¿Cómo podemos entonces perder ánimo en nuestro día tras día? El tercer aspecto, la seguridad de su plan soberano, que estamos seguros. Es el descanso perfecto para nuestras almas. De que, me despidieron de mi trabajo, es que estoy cansado, ánimo, estás completo en el Señor, tienes todo en el Señor. Me odian todos, estás completo. Ánimo, cobra ánimo. Que realmente podemos sufrir a comparación. Así que, cuando pensamos en el diluvio, pensamos en eso. En pocas palabras. ¿Comentarios, dudas, preguntas? ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre, Dios Santo, tú eres grande, tú eres perfecto, Señor. Gracias, Padre, por lo que vemos en tu palabra, Señor. Lo que estamos estudiando en Génesis, como en medio de todo lo que viste en la maldad del hombre, Satanás está tratando de interferir en tus planes, el pecado, la violencia en todas partes, Señor. Y lo que viste en Noé, Padre, y lo que condenaste a Noé a hacer, Señor, que esto sea